Perfecto. Vamos a dar inicio y nuevamente muchas gracias por haberse conectado a esta sesión de aulas virtuales, una herramienta para la continuidad educativa. Antes de comenzar, si tienen algún comentario o duda, con todo gusto lo pueden dejar en el chat y al finalizar la sesión estaremos abriendo un espacio para responder todas sus preguntas. También durante el transcurso de la actividad estaremos dejando un link en el que con su confirmación les estaremos mandando los materiales y grabación de esta sesión virtual. También los invito a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer la agenda de nuestras próximas sesiones virtuales. Y bueno, los dejo con Juan Francisco Reyes, quien es profesional de Ciencias de la Comunicación, bibliotecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, bueno, esto en Colombia. Además, cuenta con un máster en gamificación y narrativa transmedia, con más de 6 años de experiencia en diseño instruccional en ambientes virtuales de aprendizaje y educación virtual. Es diseñador de cursos interactivos dentro de Ignite Online, asesor de la creación de cursos e implementación de ellos en sistemas de gestión de aprendizaje. Básicamente, en estos momentos nos comenzará a hablar de que esta forma de aprender mediante las aulas virtuales se vale de tecnologías de la comunicación e información para permitir que los alumnos y maestros interactúen entre sí, que no es necesario compartir el mismo espacio o utilizar materiales físicos para adquirir nuevos conocimientos. Adelante, Juan, muchas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Creo que ya están viéndome y escuchándome, entonces el día de hoy pues voy a hablar sobre las aulas virtuales, una herramienta para la continuidad, pero primero quisiera hablar sobre todo lo que es la experiencia de aprendizaje, ¿listo? Entonces, ¿qué es la experiencia de aprendizaje? La experiencia de aprendizaje es como toda esa experiencia que va a tener nuestro estudiante cuando estamos realizando diversas formas de clase, ¿no? Entonces, no siempre hemos pensado en la experiencia de aprendizaje desde un principio, sino lo primero que hacemos es mirar qué nos brinda nuestra institución, ¿no? Entonces, lo primero que nos brinda nuestra institución es un currículum. Y la idea es seguir ese currículo para que nuestro estudiante aprenda según lo que está mirando el currículum. Pero no siempre esto es lo mejor. ¿Por qué? Porque el currículum, por lo general, lo está pensando la institución para que el estudiante aprenda ciertos niveles de temas. Entonces, lo que va a aprender el estudiante es esos temas que nosotros le estamos enseñando según el currículum. Pero cuando evaluamos el currículum y se actualiza, por lo general no se mira qué es el currículum, ¿no? No se mira cómo se está aprendiendo desde el currículum, sino lo que queremos es ver cómo se está tomando esa evaluación, ¿no? Cómo evaluamos a nuestro estudiante, cómo va este estudiante a demostrar que está aprendiendo eso del que está el currículum. Entonces aquí viene lo que es la experiencia de aprendizaje y que es importante tener en cuenta antes de empezar a realizar nuestras clases. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos es darle al estudiante una experiencia que sea agradable, que lo motive a aprender, que lo motive a, a meterse más a nuestra clase, ¿no? Ya sea la experiencia presencial, ya sea virtual o ya sea blended o mixta, que sería entre lo presencial y lo virtual, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta experiencia de aprendizaje? Es importante porque necesitamos que nuestro estudiante aprenda, ¿no? Que adquiera esos conocimientos y se vuelva muy autosuficiente con esos conocimientos que ha ido aprendiendo y pueda utilizarlos para, ya sea en su entorno personal, profesional, si estamos hablando ya de instituciones de educación superior, que los sepa adquirir, ¿no? ¿Y cómo utilizo esta experiencia de aprendizaje? Bueno, esta pregunta la vamos a ir viendo mucho más adelante, en donde la idea es que pensemos en nuestro estudiante, pensemos más allá de lo que nos está dando nuestra institución, porque esto nos va a beneficiar tanto a nosotros, a nuestros estudiantes y a nuestra institución. ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros manejamos una experiencia de aprendizaje mucho más agradable para nuestros estudiantes, él se va a sentir más cómodo, va a aprender más fácil, va a aprender más y de esta forma va a subir sus notas, ¿no? Y si sube sus notas, pues también va a subir el nivel de la institución y nosotros como docentes vamos a tener como una
un trabajo mucho más sencillo con nuestros estudiantes, ¿no? Vamos a poder hacer que nuestros estudiantes aprendan más, aprendan mejor, entonces va a ser mucho más interesante. Entonces, de esta manera quisiera empezar, ustedes vayan pensando cómo ha sido su experiencia de aprendizaje. De pronto su experiencia fue seguir a todos los estudiantes que había dentro de su clase, o de pronto hay un docente que pronto quiso hacer algo más especial, ¿no? Algo diferente a lo que hacían los estudiantes y fue algo mucho más agradable. Entonces, la idea es hacer eso con todos nuestros estudiantes. Entonces, venimos aquí ya con los tipos de aprendizaje, ¿no? Es importante verificar esto otra vez. Yo estoy seguro que muchos ya conocen varios de estos, pero es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque según nuestro estudiante, según el tipo de estudiante que tengamos, según la materia que estemos dando, según el tema que queramos expresar, de pronto va a ser interesante explotar un tipo de aprendizaje o explotar otro tipo de aprendizaje, utilizar varios a la vez. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el primero es el que de pronto más utilizamos, es el implícito. Es, por ejemplo, cómo aprendemos a hablar. Es algo que estamos aprendiendo sin darnos cuenta. Es algo que posiblemente lo hicimos automáticamente. Entonces empezamos a caminar, pero por instinto. Lo hicimos implícitamente. No fue necesario que alguien nos explicara. O de pronto alguien nos está explicando algo, pero nosotros no nos damos cuenta y aprendemos de lo que nos está diciendo. En segundo lugar, tenemos la parte explícita. Entonces, la parte explícita ya viene algo que ya tiene como tal una intención y hay una conciencia sobre lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, de esta forma queremos adquirir nueva información y somos conscientes de lo que queremos hacer. Es posiblemente uno de los mejores aprendizajes que hay porque nosotros somos los conscientes de que queremos aprender y nosotros como docentes también tenemos esa intención de darle un conocimiento específico a un estudiante. ¿Listo? Está el asociativo, que la idea es asociar ciertos temas que ya tiene el estudiante con otros temas. Entonces, es muy interesante ver cómo los estudiantes pueden ir desarrollando su aprendizaje mientras asocian un tema con otro tema. Después viene la parte del no asociativo, en el cual es todo lo contrario a la anterior. Este se da a través de un estímulo que cambia nuestra respuesta por ser repetitivo y continuo. Entonces la idea no es hacer ese cambio, pero se utiliza sobre todo para manejar la sensibilidad y las costumbres adquiridas. ¿Listo? Después viene el aprendizaje significativo. Creo que es un tipo de aprendizaje muy interesante porque la idea es que sea un aprendizaje mucho más enriquecido. Este se caracteriza porque vamos a recolectar información, después de que la recolectamos la vamos a seleccionar, vamos a especificar cuál es la más importante y luego lo vamos a organizar, ¿no? Entonces, toda la información tiene como un sentido y en esto también vamos a hacer es establecer esas relaciones, ¿no? Tenemos diferentes informaciones en diferentes puntos y lo que hacemos es ver cómo se relacionan esas y en qué secuencia debería ir. ¿Listo? Aquí viene un poquito también de lo que es el diseño instruccional, que también es muy interesante, que es llevar a un estudiante según unas instrucciones, en unos recursos, en unas actividades, y para llegar a un objetivo final. Entonces, este es el aprendizaje significativo y que no solo es uno solo aparte, sino que también viene parte con el tipo de aprendizaje asociativo, explícito, se puede combinar. ¿Listo? Después viene con el aprendizaje cooperativo, que es muy utilizado sobre todo en aulas en donde la idea es que entre los mismos estudiantes se apoyen entre ellos y vayan aprendiendo entre ellos, cooperando. ¿Listo? Entonces, el conocimiento se genera a partir de las charlas que van teniendo las mismas personas, los mismos estudiantes, pero la idea es que, por ejemplo, este tipo de aprendizaje no sea para mayores de grupos de no más 5 personas. ¿Por qué? Porque la idea es que tomen ciertos roles y después de 5 personas, pues esos roles se van a ir perdiendo. Entonces ya no es tan interesante para las personas, sino se vuelve como unos participan y otros no. Entonces la idea es que sea como grupos más pequeños. Venimos con el aprendizaje emocional, que me parece un aprendizaje supremamente importante hoy en día, porque digamos es la forma de cómo vamos a gestionar nuestras emociones de manera eficiente cuando estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces,
Si de pronto no entendemos algo, nos matamos en, no, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no, la idea es lo contrario, aprender a cómo superar esos fracasos, esos estancamientos que tenemos, o también cómo mejorar esas alegrías, como, ay, aprendí muy rápido y me voy, y de pronto ese conocimiento no se adquiere, ¿listo? Entonces la idea es como aprender a manejar nuestras emociones para saber aprender, ¿listo? Seguimos con el aprendizaje observacional, que es uno de los más utilizados desde la antigüedad, en donde tú observas lo que quieres aprender, ¿no? Entonces estás observando, colocamos situaciones a nuestros estudiantes para que ellos vayan aprendiendo según lo que van viendo, ¿no? Es muy sencillo, creo que es fácil de entender. Después viene el experiencial, que de la misma forma que el observacional es muy sencillo de entender. ¿Por qué? Porque la idea es que en este lo que vamos a hacer es aprender según lo que nosotros hacemos. Algo muy práctico para entenderlo es, por ejemplo, nuestros laboratorios de física o de química que de pronto llegamos a tener en el colegio, ¿no? Les damos una situación, tienen que hacer una mezcla, aprenden qué es lo que pasa y también podemos darle nuestra explicación de lo que están viviendo ellos, ¿no? Algo muy interesante, pues para meterlo dentro de aulas virtuales y de pronto que se asistieron a otra charla sobre Cloud Labs, existen herramientas ya de laboratorios virtuales, ¿sí? Laboratorios completamente virtuales en donde tú tienes las reacciones, tú tienes laboratorios de física donde puedes ver qué pasa si una bola cae o no cae, el péndulo, etcétera, etcétera. Entonces, hay formas virtuales de que ya se pueden ver y que también pueden permitir al estudiante ver cómo reacciona, cómo se experimenta esa situación sin tener que vivirla y de pronto llegar a tener algún problema o esfuerzo físico por esto. Después viene otro muy interesante que es el aprendizaje por descubrimiento. ¿Listo? El aprendizaje por descubrimiento o también aprendizaje activo es un aprendizaje donde las personas aprenden participando de manera constante. Entonces interactúan con quien les enseña y se cuestionan buscando información. Digamos, de pronto le podemos dar un tema y ellos van preguntándonos cosas y ellos van aprendiendo según las preguntas que van haciendo. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, es un aprendizaje de doble vía muy, muy interesante. Luego viene aprendizaje memorístico, en donde la idea es memorizar cosas. De pronto ya lo hemos podido utilizar, por ejemplo, cuando nosotros aprendimos a memorizar las capitales de un país, la tabla periódica, etcétera, etcétera. ¿Listo? Luego está el aprendizaje receptivo, que es donde nosotros como docentes les damos todo el tiempo la información a los estudiantes. Entonces ellos solo son receptores de información. ¿Listo? Y por último está el colaborativo, que a diferencia del cooperativo, en el colaborativo nosotros somos los docentes, le damos al estudiante como un tema al grupo y el grupo de estudiantes lo que va a hacer es investigar sobre ese tema en específico. En cambio, el cooperativo ya ellos tienen como sus propios temas y ellos mismos van descubriendo. ¿Listo? Entonces, todos esos tipos de aprendizaje no son para todo el mundo, ¿no? Está claro que hay muchas personas que no pueden memorizar, hay otras personas que aprenden haciendo y no escuchando. Entonces, la idea es que estos tipos de aprendizaje los vamos a utilizar para realizar un aprendizaje mucho más interesante para el estudiante, ¿no? Que no sea como el tipo de aprendizaje que por lo general se ha ido manejando durante muchos años, que es el estudiante entra a una clase, aprende lo que ve en la clase y listo, ¿cierto? Entonces la idea es que eso no sea así, sino que sea algo un poquito más personalizado, se puede decir así. Digamos que primero hay que pensar en nuestros estudiantes, pensar en cómo ellos pueden llegar a aprender más fácil o pueden aprender mejor o pueden llegar a estar motivados a aprender, que es algo de los niveles más importantes a tener en cuenta cuando estamos realizando este tipo de, de situaciones para enseñar. Entonces, quisiera aquí entrar un poquito en lo que es el aprendizaje autorregulado, ¿no? El aprendizaje autorregulado no es un aprendizaje en donde, bueno, el estudiante está y ve sus materiales y solito aprende, ¿no? No es solo así. Nosotros también tenemos un papel muy importante en el aprendizaje autorregulado. ¿Y por qué lo meto aquí? Porque el aprendizaje autorregulado es muy importante dentro de los ambientes virtuales, dentro de una aula virtual. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, voy a leer esta frase que tenemos de Hanafin, Hill y McCarthy, en donde es un tipo de actividad de enseñanza y aprendizaje virtual
que tiene como objetivo potenciar la actividad autónoma del estudiante poniendo a su disposición un conjunto de recursos de diferentes tipos con funciones educativas diferentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos una labor muy importante dentro del aprendizaje autorregulado. Tenemos que coger nuestros materiales, tenemos que hacer parte de aprendizaje enriquecido y lo que hacemos es ir marcando cuáles son los materiales más importantes teniendo en cuenta el objetivo de enseñanza, ¿no? Y lo que hacemos es fomentar que el estudiante entre, se motive y vea estos recursos, ¿cierto? Porque es muy importante en el ambiente virtual, porque muchas veces los ambientes virtuales lo que permiten es como una flexibilización horaria del aprendizaje. ¿Listo? Entonces es muy importante que se tenga en cuenta este tipo de aprendizaje. ¿Listo? No es un aprendizaje que se abarca dentro de los que teníamos anteriormente, pero si tiene muchos de estos, los puede atraer a sí mismo. Bueno, en este mismo caso, la idea es que nosotros como docentes no seamos como el ente dominador de nuestra clase, ¿no? Que no seamos, bueno, tienen que hacer esto, esto, esto y esto. No, que no se vea así, sino que nosotros seamos se me fue la palabra. Seamos como un agente que le permita al estudiante aprender. Seamos un agente que le brinde los materiales necesarios para que ellos aprendan. No ser un ente dominador, porque si no, el estudiante como que se siente presionado y no va a trabajar igual. ¿Listo? Entonces aquí viene algo muy interesante, que es de donde van a salir las aulas virtuales, que es el aprendizaje virtual y el aprendizaje blended. Entonces, el principio más importante para desarrollar e-learning o aprendizaje virtual que sea vivaz es no tener el diseño e-learning como diseño de información, sino como diseño de una experiencia. Entonces aquí venimos otra vez a la parte de la experiencia. Entonces la idea de desarrollar un material e-learning, un curso un e-learning o virtual, lo que queremos no es diseñar información para darle a los estudiantes, sino diseñar una experiencia donde el estudiante sepa por dónde ir, el estudiante se sienta cómodo, el estudiante quiera aprender más, se motive a hacer más cosas. ¿Listo? Y esto se hace a partir de ciertos criterios que ya hemos ido hablando, como el tipo de experiencia, el tipo de aprendizaje, en donde dependiendo de cómo le gusta al estudiante aprender, posiblemente aprenda mejor y sea una experiencia mucho más agradable y se sienta mejor. ¿Listo? Entonces, antes de hablar como de aprendizaje virtual, es necesario hablar del aprendizaje presencial, ¿no? El aprendizaje presencial, por lo general, tiene un método centrado en el docente, ¿no? La mayoría de cursos, no digo que todos, pero la mayoría se centra en el docente. ¿Y por qué digo que se centra en el docente? Porque es centrado en cómo el docente le da la información a los estudiantes y por lo general los estudiantes adquieren esa información y se la quedan ellos. Ellos aprenden ahí, ¿listo? En esa única vía. Hay otros modos también de aprendizaje que son de doble vía, que son mucho más interesantes, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero entonces la idea de esto es que el aprendizaje presencial genera como las bases del aprendizaje virtual, aunque bueno, yo lo veo de esta manera, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque, digamos, lo que queremos nosotros o que muchas veces ha querido es que el aprendizaje virtual sea una copia del aprendizaje presencial. Y pues no es tan así. Sí tiene que caber ciertas cosas. Por ejemplo, los tipos de aprendizaje que veíamos anteriormente se tienen que traer, ¿cierto? Pero el aprendizaje presencial, digamos, es de una manera interesante, como muy conductista, ¿no? En donde se aprende a través de asociación condicionada y se quede y de esa forma. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a ver que en cambio, el aprendizaje virtual puede traer nuevas formas, puedes, por ejemplo, como docente, explorar nuevas ideas, nuevas formas de aprender, nuevas formas de enseñar, ¿cierto? Y eso es muy, muy interesante. Entonces, parto desde el punto del aprendizaje presencial, es algo que todos ya conocemos, que todos hemos vivido, porque todos hemos aprendido así. Digamos, hasta ahorita, por problemas de la pandemia, hemos visto que el cambio hacia lo virtual ha sido un cambio supremamente fuerte. Y por eso mismo, el aprendizaje presencial puede ser complementado por el aprendizaje virtual
o puede ser readaptado, pero esa readaptación casi que tiene que ser una reconstrucción para la parte virtual. ¿Listo? Entonces llegamos a la parte virtual, el learning virtual online, en donde lo que tenemos es ciertos beneficios en comparación al aprendizaje presencial, que también tiene sus propios beneficios, pero digamos en la parte virtual tenemos beneficios, por ejemplo, económicos. No sé si han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, lo que se ofrece virtualmente en un curso es mucho más económico a veces que lo que se ofrece en un curso presencial. ¿Y por qué es esto? Porque no es necesario, por ejemplo, desplazarse. Esos movimientos, esos desplazamientos pueden costar dinero también a los estudiantes, a los docentes, a toda la institución. Por otro lado, también es más económico porque tú ya no tienes que pagar salones de clases, no tienes que pagar toda esa infraestructura física, electrónica y demás, sino que la estructura cambia a otro paso, ¿no? Entonces ya no necesitamos salones de clase grandes donde quepan muchas personas, sino lo que podemos hacer es pagar cierto host, ciertas herramientas, que su precio va a reducir más o menos un 40% de lo que cuesta sí, un aprendizaje presencial, ¿no? También el aprendizaje virtual beneficia en que soluciona la dificultad de que, por ejemplo, un experto esté en un salón de clase. Entonces, digamos, hay una persona especializada en física de algún tipo. Entonces, es muy difícil traerlo. Venga a mi salón de clase que quiero enseñarle a mis estudiantes tal cosa. No, no va a ser tan fácil. En cambio, en aprendizaje virtual es más fácil cuadrar una agenda con un experto que le entre a nuestra clase, a nuestra aula virtual y pueda dar una clase de lo que él es experto. Entonces, imagínense lo interesante, por ejemplo, de un autor de un libro supremamente reconocido y que pueda llegar a tu clase. Es algo que innova y motiva también a los estudiantes, ¿no? Es innovador, de una u otra manera, el aprendizaje virtual es innovador en medida de que el docente también se motive a ser innovador, ¿no? Y no es que los docentes no sean innovadores, todas las personas en general somos innovadores, solo dependemos de tener ciertos conocimientos que podemos ir desarrollando, ¿no? Entonces, ¿por qué es innovador? Porque, por ejemplo, en un salón de clase muchas veces utilizamos los elementos más básicos y que por lo general nos acostumbramos y nos acomodamos dentro de un salón de clase, ¿no? Está el tablero, están las presentaciones en PowerPoint, eh, están las charlas, las cátedras, etcétera, etcétera. ¿Sí? A veces lo que han hecho muchos docentes es también traer otras herramientas de la parte virtual y aprovechar, por ejemplo, elementos como celulares, computadores y otras cosas para que hayan más elementos. Lo interesante de la parte virtual es que tú siempre vas a tener un computador, ¿no? Si una persona quiere hacer educación virtual, necesita un computador, un celular, un dispositivo móvil con internet, ¿no? Es lo mínimo, pues, digamos, que se puede decir que se tenga. Entonces, teniendo en cuenta esto, tú lo que puedes hacer es buscar videos. Entonces, hay videos, hay una galería enorme en internet de videos de que puede servirte. Puedes buscar artículos mucho más interesantes, artículos más actualizados. Puedes también diseñar tus propias cosas, puedes diseñar presentaciones mucho más dinámicas. Puedes presentar objetos de aprendizaje y los objetos de aprendizaje pueden traer laboratorios virtuales, pueden traer juegos, pueden traer diversas cosas que un estudiante valora mucho. ¿Por qué valora mucho? Porque puede aprender mucho más sencillo, por ejemplo, jugando. Nosotros de niños aprendimos muchísimas cosas jugando. Por ejemplo, aprender reglas de un juego como el fútbol, como el baloncesto, uno lo aprende jugando y que le decían ta, es mucho más fácil, ¿cierto? También es muy interesante porque es muy flexible. El aprendizaje virtual por lo general permite la flexibilización de tiempos. Muchas veces un estudiante presencial no puede tomar clases presenciales porque tiene que trabajar o tiene otras cosas. En cambio, en el virtual, digamos, trabaja en un periodo de tiempo determinado y de ahí en adelante lo que hace es seguir, ¿no? Es seguir sus clases en el tiempo que tiene libre. Entonces aquí nosotros tenemos un papel muy importante como docentes.
¿no? Como facilitadores de eso. Entonces tenemos que saber planear, porque el aprendizaje virtual tiene ese componente de planeación que es muy fuerte, ¿no? Ese componente también de diseño instruccional, de saber cómo diseñar mi curso para que el estudiante pueda entrar, sepa por dónde ir, qué camino tomar y en ese camino tenga los recursos necesarios, tenga las actividades necesarias, tenga los objetos necesarios para él aprender. Entonces ahí, como pueden ver, es muy, muy interesante. Dentro del aprendizaje virtual, nosotros igual, no podemos ser un ente dominador, tenemos que ser un ente facilitador hacia los estudiantes. Necesitamos darle esa posibilidad a que los estudiantes puedan puedan entrar a sus tiempos determinados sin problema, ¿no? Y bueno, ya viene el aprendizaje blended, que es un aprendizaje mixto, en donde los estudiantes van a tener su aspecto presencial y su aspecto virtual, ¿no? Este es muy interesante porque los estudiantes lo que hacen es tener su parte física, que es como la más importante, y la parte virtual, que puede ser un complemento. Entonces, esa parte complementaria es muy, muy interesante, porque, digamos, pueden utilizar esa parte física del laboratorio, digamos, un laboratorio de química, la parte física en donde tú como docente le explicas cuáles son las reacciones que pueden pasar, qué es lo que debes hacer, cómo debes hacerlo y demás. Y el estudiante puede llegar, entrar a su computador, entrar a su laboratorio virtual y según lo que el docente le ha dicho, él puede hacer sus prácticas de laboratorio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esas prácticas de laboratorio, lo interesante es que hemos evolucionado tanto, hemos creado, desarrollado cosas tan interesantes que el mismo laboratorio puede fallar y le puede decir al estudiante, mira, fallaste en tal cosa, puedes mejorar. Y el estudiante, si se ve que está motivado para esto, lo que el estudiante puede hacer es averiguar cómo falló y puede llegar a darle al docente o a sus compañeros otras formas de aprender, ¿no? Qué fue lo que le pasó mal al estudiante y a aprender, ¿listo? Entonces esta interacción entre lo físico y lo virtual es muy, muy interesante, en donde son dos espacios, pero que tienen un mismo objetivo, y es que el alumno sea el centro del proceso educativo como de aprendizaje, y el docente es un facilitador, ¿listo? Entonces nosotros tenemos que tomar ya un rol mucho más fuerte, a veces porque es un rol mucho más fuerte por todo lo que implica ese cambio de solo físico a blended, que es grande porque tú tienes que aprender muchísimas cosas, ¿no? Digamos que ese ha sido uno de los problemas que yo he podido identificar, identifiqué cuando pasé como de lo presencial a lo virtual, y es que el cambio de herramientas, el aprendizaje de nuevas herramientas, de nuevos espacios, uno se infoxicación, o sea, uno se llena de tanta información que uno no sabe qué hacer, ¿listo? Entonces esto también es un proceso que debe tomarse. Uno como docente tiene que tomarse su tiempo, aprender de a pocos, tampoco coger todo lo que tienes en posibilidad de internet, es muchísimo, sino especificarte como, bueno, necesito algo para esto. Mira las opciones, después que miras las opciones, eliges cuál es la que más te funciona a ti, ¿no? Y cuál funciona no solo para ti, ¿no? Lo que iba hablando, ¿no? ¿Qué es lo que mejor funciona para nuestro estudiante? Y aquí es donde llegamos a las aulas virtuales, ¿no? Las aulas virtuales se definen como un espacio de aprendizaje en línea, donde los aprendices y tutores interactúan y se encuentran soportados en medios digitales o electrónicos. Entonces, como se pueden dar cuenta, una aula virtual se puede asimilar como una aula presencial, pero en la parte virtual, ¿no? Entonces, la idea es que sea algo muy parecido. Nosotros vamos a generar, cuando estamos haciendo aprendizaje virtual, enseñanza virtual, les he contado que el diseño instruccional les permite como ver, bueno, ustedes van a ir por este lado, por este lado, por este lado, van a ver esta guía, van a leer este artículo, van a ver este video, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero también debemos darle ese espacio para que el estudiante interactúe tanto con nosotros como con sus otros compañeros, porque como vimos, hay tipos de aprendizaje que necesitan que los estudiantes estén en comunicación con otro estudiante.
¿sí? No podemos dejar que los estudiantes estén solos. Si están solos, posiblemente su aprendizaje se va a reducir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos generar aulas virtuales. Y estas aulas virtuales lo que nos permiten es que los estudiantes van a poder entrar, por ejemplo, a chats en vivo. Podemos planear una actividad que sea a cierta hora. Nos vamos a conectar todos para hablar de cierto tema. Entonces, prepárense y hablamos. ¿Listo? Este es un modelo sincrónico, ¿no? Entonces, es un chat donde todos se van a comunicar. Pero también podemos hacer modelos asincrónicos, ¿no? No todos los estudiantes pueden entrar a la misma hora, ¿no? Ni yo tampoco puedo estar pendiente como docente de entrar a todo momento en que esté un estudiante, ¿no? Entonces también se pueden crear foros de discusión. Entonces tú puedes generar, bueno, hoy vamos a hablar sobre el siguiente artículo. ¿Listo? Por favor, lo buscan, lo leen y nosotros generamos unas preguntas orientadoras. Podemos generar también un tema de discusión. Entonces le decimos qué pensaron de tal. Y ahí se va generando como esta interacción tanto del estudiante como del docente. ¿Y qué nos permite hacer estas aulas virtuales? Estas aulas virtuales las podemos hacer en diferentes herramientas, ¿no? Seguramente han escuchado de Moodle, de Blackboard, de Google Classroom, si no estoy mal. Hay otro que se llama Chameleon, etcétera, etcétera. Hay muchos que son de formas virtuales que se permiten diferentes tipos de interacciones, ¿no? Pero hay unos que son más robustos que otros, es claro, ¿no? Como todas las herramientas, hay unas herramientas que son mucho más grandes, mucho más fuertes, mucho más robustas, les han metido más inversión, etcétera, etcétera. Y una de esas muy interesante es Moodle, que es una de las herramientas que yo más utilizo y que me parece mucho más interesante. Entonces, ¿qué es Moodle? Moodle es una plataforma de gestión de aprendizaje integrada, robusta y segura. ¿Y por qué se dice que es una plataforma integrada, robusta y segura? Es integrada porque te permite integrar el curso, las calificaciones, los recursos, o sea, tú puedes meter todos los recursos dentro de Moodle y para que ellos accedan ahí mismo. Puedes crear tu curso para que ellos accedan al curso, lo vean, puedes generar calificaciones, entonces ahí mismo tú puedes calificar actividades tanto presenciales como virtuales. Entonces no es necesariamente tú tienes que gestionar todas las notas de las actividades de Moodle, sino también si tienes el aprendizaje blended, puedes generar notas dentro del mismo Moodle para que se haga un mismo libro de calificaciones. Bueno, Moodle también es múltiple instituciones y múltiples usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser generado, puede ser implementado tanto para instituciones pequeñas, instituciones grandes, universidades, colegios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros mismos, dentro de Ignite Online, manejamos Moodle para capacitaciones propias y nuestra empresa no tiene tantos usuarios, pero se puede adaptar a un espacio reducido. Pero, por ejemplo, universidades grandísimas que tienen Moodle, también lo pueden agrandar y pueden generar sistemas muy robustos y muy interesantes. ¿Listo? Bueno, pues ya hemos hablado que es escalable porque pues, puede ser para grandes o pequeñas instituciones. Es robusto, trae absolutamente todo lo que necesites que se ha desarrollado actualmente para el aprendizaje virtual o blended, que es exactamente el siguiente paso, que es virtual y blended o mixto, en donde tú puedes fácilmente desarrollar actividades presenciales y virtuales y evaluarlas en el mismo lado. Es basado en web, lo que quiere decir que tú lo puedes utilizar en el computador, en una tablet, en un celular, en cualquier lado, ¿sí? Y lo interesante también de Moodle es que hay actividades que tú puedes planear para que estén sin conexión. Digamos, en algunos casos, no todos los estudiantes afortunadamente tienen acceso a Internet, pero lo que sí pueden hacer es que si tienen un montico de Internet, se conectan, descargan su contenido, lo que necesitan, para ver más adelante, y lo puedan tener en su computador. Es una característica muy interesante de Moodle, que muchas veces no se ve y que muchas veces no se configura porque se piensa que solo es de la nube, ¿no? Moodle necesita internet, sí. Claro que sí, hay actividades que solo se pueden hacer en internet, pero que son muy interesantes también ver las posibilidades que tenemos, ¿no?
Beneficios conocidos, son beneficios que ya hemos hablado, como de costo, reducción de tiempo y comunidad activa. Este sí creo que no lo habíamos hablado, que es la comunidad activa. La comunidad de Moodle es gigante. Tanto en México como en Colombia son como los dos países en Latinoamérica con más instalaciones de Moodle. ¿Y esto qué permite? De que haya una otra persona que seguramente está haciendo lo mismo que tú necesitas y posiblemente estén dentro de la comunidad y tú le puedas preguntar, venga, es que me pasa esto, ¿será que usted conoce tanto, ta, ta, ta? Es algo muy interesante. ¿Y por qué? Porque esta comunidad bueno, Moodle es open source, entonces permite que mucha gente instale su Moodle, pruebe, descargue plugins, eh, meta diferentes contenidos y se vaya desarrollando y desarrollando, ¿no? El Moodle también es una herramienta que, digamos, una de sus desventajas es la parte UX uy, se me fue el nombre. Em, bueno, es un poco complicado de configurar, ¿sí? No es muy agradable hacia el usuario. Entonces, la idea de Moodle ahorita, por ejemplo, su enfoque es hacerlo mucho más sencillo. La idea es que, si no estoy mal, aquí a final de año van a sacar el siguiente versión de Moodle, que ya es una versión mucho más robusta, aún más robusta de lo que es ahorita, y que va a tener componente UX para que las personas puedan utilizar Moodle sin ningún problema, sin tener conocimientos técnicos dentro de Moodle. Y entonces, entramos a qué es la situación actual, ¿no? El contexto actual. ¿Por qué me meto ahorita al contexto actual y no antes? Porque ya hemos visto todo lo que permite hacer la educación virtual, ¿no? Pero ahora tenemos que ver que la educación virtual o el aprendizaje en línea es diferente a lo que es la enseñanza remota de emergencia. De pronto algunos de ustedes ya han escuchado, pero la enseñanza remota de emergencia es que un docente, bueno, no, mañana ya no vienen a clase. Por favor, conéctense a sus clases, hagan clases virtuales. Y lo que un docente hace es, bueno, yo hago mi clase virtual como lo venía diciendo, ¿sí? Pero eso no es aprendizaje en línea y hay que tenerlo en cuenta porque un aprendizaje en línea necesita mucha planeación, necesita enriquecerse de ciertos recursos y aprovechar todos los recursos y utilidades que tiene el aprendizaje en línea. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que el ERE o enseñanza remota es muy diferente al aprendizaje en línea. ¿Sí? Viene también una parte de múltiples herramientas, que es lo que les mencionaba ahorita. Hay muchísimas herramientas que podemos utilizar. Hay muchísimas herramientas que a veces las instituciones tienen para sus docentes, pero uno no sabe utilizarlo. Entonces, también tiene que haber una parte de enseñanza hacia los mismos docentes para que aprendan. Y por último, el LMS Moodle como herramienta central. ¿Por qué lo digo el Moodle? Porque Moodle es una herramienta gratuita, es supremamente interesante, es supremamente buena y que permite muchísimo, muchísimo, muchísimo a los docentes mejorar su aprendizaje, su enseñanza. Y a los estudiantes, pues, a mejorar su aprendizaje. Y como les he ido contando, es un aprendizaje que no es solo enfocado hacia el docente, sino es de ambas partes, ¿no? Siempre la idea es que el estudiante esté motivado, que esté interesado en aprender. Si un estudiante no está motivado a aprender, seguramente los contenidos, lo que lea, lo demás no le va a ser tan agradable y no va a aprender de manera interesante. ¿Listo? Entonces, partiendo de aquí, lo que le quiero mostrar ahorita para finalizar es nuestra herramienta de aprendizaje, que es IG Academy. IG Academy es nuestra plataforma que está basada en Moodle, pero la hemos ido adaptando a nuestras necesidades para que tengan nuestros cursos. Nosotros pues ofrecemos diferentes productos, entonces tenemos cursos de cómo utilizar esos productos y demás. Entonces, permítanme un segundo, les voy a compartir en vivo para que vean. Listo. Entonces les voy a compartir, este es IG Academy, nuestro sitio principal es este, en donde de pronto ustedes
verán ciertas características de un Moodle común, porque está hecho en Moodle, pero nosotros lo tenemos personalizado para que muestre nuestra identidad, ¿no? Eso también es muy importante. Cuando creemos nuestros cursos, intentemos mostrar nuestra identidad como docente para que el estudiante también reconozca lo que estamos haciendo. Entonces, voy a mostrarle dos cursos. Uno que tiene aspectos sincrónicos y que tiene comunicación entre docente y estudiante, y otro curso que es totalmente independiente. El estudiante va a seguir cierta cantidad de pasos y va a aprender. Entonces, el primer curso que les voy a mostrar dentro de esta aula virtual es búsqueda y recuperación de información. ¿Por qué me gusta mostrar este? Porque esta tiene muchísimas actividades diferentes. Van a ver, por ejemplo, este es solo la parte de introducción, está aquí, en donde vamos a ver un foro general del curso, que entonces ahí podemos preguntarle al profesor cosas muy locas sobre el curso o cosas generales, podemos hablar con otros estudiantes. Tenemos un chat general en donde, como pueden ver, está enfocado para que se haga los viernes de cada semana de 10 a 11 de la mañana. Entonces, los que tengan tiempo entran y empiezan a hablar por el chat. ¿Listo? Y también tenemos una parte de ayuda técnica por si tiene problemas de ayuda dentro de la plataforma. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, un curso es muy interesante si tiene muchas cosas, pero bien planteadas, ¿no? No es tampoco llenarlos de cosas y de cosas, porque pues tampoco es la idea. Como pueden ver, tenemos paquetes SCORM, que son también objetos de aprendizaje, que pueden ser presentaciones muy dinámicas, muy interesantes, en donde las cosas pueden moverse, si tú oprimes algo, pues se puede moverse y demás. ¿Listo? Tenemos páginas, que entonces tú puedes montar contenido dentro de Moodle, que muestre tu página y que él pueda entrar. Y agenda de actividades, que pues también es una página web. Entonces, esta es la parte de introducción y como pueden ver también hay otra parte que es la unidad 1. Entonces, ahí vamos a ver que hay un aspecto de diseño instruccional en donde el estudiante ya sabe por dónde tiene que empezar a ir, ¿no? Tiene que seguir ciertas instrucciones para ir abriendo y adquiriendo ciertos conocimientos. Entonces, como pueden ver, aquí van a ver muchas cosas diferentes. Entonces, hay paquetes de SCORM, que ya les mencioné, son como presentaciones. Bueno, pueden ser presentaciones, pueden ser juegos, pueden ser laboratorios virtuales también. Hay diferentes cosas que se pueden hacer que son objetos virtuales de aprendizaje. Podemos darles URLs para que lleguen, podemos darles páginas que nosotros mismos creamos, actividades para que ellos interactúen entre ellos mismos. Entonces, algo muy interesante que uno como docente de pronto no ha llegado a pensar, pero es saber utilizar recursos externos, recursos propios, o crear sus propios recursos para que los estudiantes puedan entrar y ver cosas mucho más interesantes, que se motiven a hacer cosas interesantes, utilizar herramientas que nosotros conocemos para que ellos también la utilicen y vayan aprendiendo. ¿Listo? Bueno, entonces como pueden ver, este curso tenía también unas sesiones sincrónicas. En este caso era otra actividad que se creaba, este curso pues ya fue cerrado. Entonces había unas sesiones y uno mismo podía entrar desde aquí. Entonces tú en el aula tienes absolutamente todo. Tienes a tus compañeros que puedes charlar con ellos por chat. Tienes juegos, como pueden ver aquí hay un juego de preguntas y respuestas. Tienes tus presentaciones, tienes grabaciones, por ejemplo, si las personas que no pudieron asistir a la sesión tienen la sesión grabada, tienen su foro para realizar actividades que nosotros tenemos el chat, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y todo viene según el enfoque que queremos darle, ¿no? Entonces vamos a organizar las actividades y tiene un orden según lo que nosotros ya hemos visto identificado de nuestro estudiante. Esto no lo hicimos pensado en todas las personas. No todas las personas pueden ver el curso de búsqueda y recuperación de información en este sentido. Lo hicimos así, este curso fue enfocado para bibliotecólogos, pero la forma en que lo hicimos fue enfocándonos en la forma de aprendizaje que nosotros tenemos. Pues yo soy bibliotecólogo, entonces sé más o menos cómo debería aprender. Y también es basado, por ejemplo, hay otros cursos basados en proyectos. Entonces es muy interesante ver, por ejemplo, que desde el principio tú empiezas a construir tu proyecto y empiezas a aumentar la dificultad y al final construyes todo un proyecto. Por ejemplo, tenemos un curso sobre servicios
de información, que es para servicios virtuales de información, en donde tú vas a aprender qué son servicios de información, cómo hacerlos virtuales, y dentro del mismo curso vas a ir creando tu propio servicio. Digamos, es muy interesante para un docente ver que sus estudiantes están aplicando sus conocimientos en algo propio de ellos. Y es algo que a ellos les va a gustar muchísimo. ¿Listo? Entonces aquí vemos un curso muy interesante. También vemos que, vamos a ver, qué bienes están en línea. Entonces, por ejemplo, de este curso, ¿quiénes están en línea? Si hubieran más personas conectadas de este curso, me salen acá. Puedo ver avisos. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir a los estudiantes, bueno, recuerden que se cierra el cuestionario final tal día. Entonces, les puedo agregar un tema y les llega el correo y todo. Podemos crear eventos. Es algo muy interesante del Moodle, es que tiene su propio calendario. Y este calendario, bueno, está así. Bueno, cada curso tiene su calendario y tiene sus actividades. Entonces, por ejemplo, este fue el último, está cerrado porque es, como ya dijimos, los viernes de 10 a 11, entonces no podemos entrar al chat general. Pero si tuviéramos más actividades, podríamos ver cuándo se cierran actividades, cuándo se abren nuevas actividades, cuándo hay un nuevo curso, entre otras cosas. ¿Listo? Y por último, pues quería mostrarles un curso sobre un producto que vendemos que se llama DSpace, el cual el curso como tal tiene aspectos interactivos. Por ejemplo, tiene esta herramienta de Genially que tú puedes integrar en diferentes LMS sin ningún problema. Y pues, por ejemplo, aquí este es el sílabus. Es un sílabus muy corto, muy reducido para que el estudiante que vaya viendo sepa qué es la metodología, cuál es la descripción del curso, por qué lo debería ver, cuáles son las unidades que debe ver, cuál es la bibliografía que tiene el curso y cuál es la más importante. ¿Listo? Pues entonces este curso es muy interesante porque es totalmente autónomo. En este curso no hay docente. ¿Por qué no hay docente? Porque se preparó el curso de tal forma en que el estudiante puede venir introducción, ve los requerimientos, ve la lectura importante. Entonces, bueno, vas a leer la siguiente lectura. Según la lectura, vas a entrar al foro, pero este foro no es calificable. ¿Por qué? Porque por un foro calificable necesitaría ayuda de un asistente, de un docente. Entonces, este foro lo creamos de tal forma de que el estudiante converse con otro estudiante. ¿Listo? No es necesario que haya un docente, porque digamos la idea de este curso es que se interactúen entre los estudiantes, pero que sea totalmente autónomo. Y por último, tiene una forma de evaluación que es automática. ¿Listo? En este caso es un quiz. Hay otras formas, por ejemplo, hay herramientas como H5P que permite que tú coloques, que ellos hagan un ensayo y si tienen ciertas palabras, el ensayo lo pasa. ¿Listo? Eso hay varias cosas que se pueden ir mirando. Y como se dan cuenta, viene igual estructurado de tal forma de que el estudiante sepa qué está haciendo, sepa dónde va. Entonces, ¿cómo lo vas a ver? Por este porcentaje. Entonces, ¿por qué este porcentaje es importante? Porque a los estudiantes les gusta ver cosas de eso. Bueno, voy al 50%, ¿qué me falta? Entonces puedo venir aquí, bueno, aquí me falta el 50, aquí me falta el 50, aquí me falta todo, aquí voy más de esto y eso, ¿listo? Entonces, digamos, si este curso yo lo tengo así porque pues fui el que lo creé, el que lo subí, entonces tengo permisos para entrar a cualquiera. Pero un estudiante debería hacer todo el proceso solito. Entonces, tendría que completar el 100% de este para desbloquear este el 100 para desbloquear este y así. Entonces, hay una secuencia de contenidos que debe tener. ¿Listo? Entonces, como pueden ver aquí viene por una introducción, viene como los temas más fáciles y después se va colocando mucho más complicado. Y esa es la idea, mirar cómo nuestro estudiante puede llegar a aprender. Esta estructura es muy básica, digamos, lo desarrollamos básico porque como no va a haber docente, no podemos generar el curso tan a la medida y tan personalizado como quisiéramos. Y bueno, este es nuestro IG Academy. Los invitamos si quieren conocer un poco más de la plataforma. Es igacademy.la. Igual como ahorita vamos a ver en la presentación, tenemos unos correos de contacto para que los revisemos. ¿Listo? Entonces, creo que vamos a empezar de nuevo con las preguntas. Bueno, vamos a empezar con las preguntas.
Buenísimo. La verdad, Juan, lo que comentas es muy nutritivo porque pues el aprendizaje online tiene muchos beneficios y justo uno de ellos es la flexibilidad que ofrece el aula virtual, todo lo que nos comentabas. Y sí, Exacto. tenemos varias preguntas. La primera, el proyecto de aulas virtuales como estrategia de educación, aprendizaje, ¿en dónde se puede ubicar respecto a los procesos de enseñanza y meramente cuál sería su utilidad? Las aulas virtuales, pues como he sido mencionando, su utilidad es fundamental si que lo queremos ver de manera virtual, porque el aula virtual es donde el estudiante va a entrar, digamos, pues entra en el computador, pero es donde va a poder interactuar con otros estudiantes. Como vimos, hay diferentes tipos de aprendizaje y unos muy enriquecedores son el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo. Porque es muy enriquecedor, porque muchas veces nosotros como docentes no identificamos cuál es cómo está aprendiendo las personas, sino hasta que les preguntamos al final. Entonces, a veces entre los mismos estudiantes, entrar a un aula virtual permite que entre ellos se respondan preguntas que de pronto a veces hasta le da pena de preguntarle a uno como docente. Eso creo que es una de las partes más importantes que tiene un aula virtual. Perfecto. También nos preguntan si pueden utilizar las plataformas Moodle para cualquier tipo de clases o cursos y si se gestiona con algún tipo de conocimiento técnico. Sí, efectivamente Moodle, como también lo mencioné, es súper escalable, súper interesante, se conecta también con otras plataformas. Eh, por ejemplo, lo que les mencioné, Cloud Labs, que es de laboratorios virtuales, uno puede hacer una conexión entre el Moodle y las laboratorios virtuales. Entonces tú solo accedes desde el Moodle a la plataforma. Hay ciertos aspectos que son muy técnicos, pero esos van enfocados en la instalación. ¿Listo? En lo que es la instalación e implementación del Moodle. Ya después viene otro aspecto que ya es la administración de cursos, administración de usuarios y bueno, esas dos sobre todo creo que son de categorías de cursos, son como las tres más importantes que uno utiliza como docente. Estas tres, digamos, el proceso de aprendizaje, la curva de aprendizaje puede ser un poquito larga, pero después de que uno aprende a utilizar los formularios que ellos manejan, se vuelve supremamente sencillo porque tú ya sabes qué va en cada parte del formulario, cómo crear el curso, cómo crear la actividad, cómo añadir un nuevo usuario. Y esas partes son mucho más sencillas que la parte técnica de implementación. Entonces, sí es un poquito difícil al principio como empezar los primeros pasitos, pero después de que tú aprendes a utilizar Moodle, se vuelve mucho más sencillo utilizarlo. Buenísimo. Y la última pregunta, para materias como matemáticas, ¿qué plataforma es más adecuada y que no solo sea para enseñar de una manera solamente que sea teórica? Bueno, digamos, otra plataforma aparte, Moodle, ¿cuál les digo? No, pues vamos a hacer un poquito el Moodle, que fue lo que hablamos ahorita. Moodle tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay ciertas actividades que permiten que tú, por ejemplo, les coloques ciertas ecuaciones, ciertas cosas, y de ahí mismo el estudiante puede llegar y coger y colocar cuál es su respuesta, cuál piensa que es su respuesta. Y en todas las actividades tú les puedes colocar retroalimentación, que es algo supremamente importante para un estudiante, ¿sí? Sobre todo en matemáticas, ¿no? Como no es que yo hice ta, 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 y tú puedes colocar una retroalimentación automática para que entre entre las preguntas. Sin embargo, si también tienes intereses en colocar plugins, se pueden decir, dentro del Moodle, el H5P tiene opciones también para preguntas de matemáticas que son un poco más sencillos. El H5P es un poco más sencillo de utilizar. Y también hay otros plugins. No, pues no conozco mucho de matemáticas, pero sé que hay varios plugins de matemáticas que lo que te permiten es, según el tipo de ejercicio, de tema que estés viendo, lo adaptas y vas buscando el plugin que necesitas. Entonces, instalas el plugin que necesitas y ahí ya pues toca ir mirando cómo lo construyeron los desarrolladores del plugin. Pero Moodle permite eso. Como es abierto, cualquiera que quiera crear un plugin lo puede generar y lo puede colocar en la tienda. Entonces,
Te recomiendo sobre todo mirar la tienda de plugins. Creo que es moodle.org/plugins, si no estoy mal la dirección online. Y ahí puedes acceder a mirar todos los plugins que hay. Hay de todo. Hay plugins para añadir recursos, que es lo que estamos hablando como de matemáticas, para evaluaciones, que también lo puedes utilizar para matemáticas. Y hay otros plugins que ya son más de contenido, que son para gestionar de usuarios, para gestionar estadísticas y otras cosas. Listo, pues básicamente vemos que cada vez son más las personas que toman conciencia del uso de las aulas virtuales como alternativa para obtener una educación personalizada. Y justamente lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, son plataformas que se adaptan a diferentes áreas académicas, de investigación, inclusive laborales, ¿no? Entonces, eso es muy interesante de este tipo de plataformas. Por parte de las preguntas sería todo y de mi parte, bueno, pues les quiero agradecer que se hayan conectado a esta sesión. Si quieres, Juan, adelante. Listo, de mi parte sería todo. Listo, muchísimas gracias a todos por asistir. Aquí quedan nuestros datos. Si tienen dudas, se pueden comunicar con nosotros sin ningún problema y estaremos en contacto. Perfecto, pues muchísimas gracias por haberse conectado y les recuerdo que en el chat está el link para que nos ayuden a confirmar sus datos y poderles hacer llegar el envío de la grabación y los materiales de esta sesión virtual. Nuevamente, muchísimas gracias por haberse conectado y que tengan un excelente lunes. Hasta luego. Hasta luego.